Dios les bendiga. Vamos a proseguir con la segunda parte de la lección intitulada La Biblia y la familia. En la primera lección hablamos acerca del origen y de los propósitos del matrimonio, que es la base de la familia. Y en esta segunda parte vamos a hablar de un asunto muy importante y es las responsabilidades de los padres dentro de la familia. Voy a pedirles que vayan preparando en su Biblia del libro de Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 4 al 12. Vuelvo a repetir la cita para que la busquen en su Biblia y como siempre sugerimos que tengan algo en que anotar por si alguna cosa consideran importante tener presente más adelante para el repaso de esta enseñanza o para compartirla con los demás. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 12. Y una de las responsabilidades más importantes que Dios encarga a los padres de familia es precisamente la educación de los hijos. Va más allá de la provisión de las necesidades materiales. Desafortunadamente muchos padres no le dan mucha importancia a esta encomienda del Señor, esta responsabilidad. Y a veces se olvida, se hace a un lado, o también a veces se descarga, se delega esa responsabilidad en la escuela secular o en el caso de las familias cristianas en la iglesia. El pastor y el ministerio de escuela dominical se hagan cargo de eso. Pero leyendo la Biblia encontramos que Dios dice que los primeros maestros de nuestros hijos somos nosotros los padres. La primera escuela de nuestros hijos es nuestro hogar. Y la primera instrucción que tienen que recibir nuestros hijos es precisamente la impartición de los valores y los principios absolutos, universales y eternos de la palabra de Dios. De hecho, hay una cosa muy importante y es el que la primera información o la primera educación que reciben los niños, nuestros hijos, en los primeros 8 años de vida, va a ser la base o el cimiento de todo lo que reciban después en la escuela o en alguna otra parte donde se eduquen. Es como la edificación de una casa, de un edificio. Lo más importante es el fundamento, el cimiento. Así sucede en la educación de nuestros hijos. Lo primero es lo que aprenden en casa, bajo la responsabilidad de los padres, y vuelvo a repetir, son los valores y principios absolutos, universales y eternos que nos enseña la palabra del Señor. Y en este pasaje que hemos citado, vamos a ver qué es lo que tienen que aprender nuestros hijos y de qué manera se los vamos a enseñar. Voy a leer y luego después seguimos comentando. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sigo leyendo el versículo 8, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en base a lo que hemos leído, tenemos instrucción acerca de cómo debemos enseñar a nuestros hijos los valores y cuáles son precisamente. Primeramente tenemos que enseñarles con el ejemplo, según los versículos 4 al 6. Voy a volver a repetir: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo primero que tienen que aprender nuestros hijos a través de nuestro ejemplo es que hay un solo Dios
Y este Dios es creador y sustentador de todo lo que vemos. Y gracias a ese Dios, creador y sustentador, tenemos la provisión de todas nuestras necesidades materiales mientras estamos en este mundo. Pero también ese Dios, creador y sustentador, es el que ha impuesto leyes que gobiernan el universo y en nuestro caso el mundo físico, la naturaleza, el mundo donde vivimos. Pero no solamente Él ha dispuesto leyes para regular el mundo físico, sino también Él ha dispuesto leyes que regulan nuestra conducta y nuestra relación con los demás. En la medida que nosotros los padres reconozcamos este único Dios y nuestros hijos sean testigos de este reconocimiento, ellos van a aprender esto. Y eso es muy importante, porque conforme vayan creciendo nuestros hijos, van a enfrentar un mundo lleno de ídolos, como los hijos de Israel cuando entraron a Canaán. Y por ello deben tener una convicción firme respecto a que hay una sola deidad, que es a la que se tiene que reconocer. Vuelvo a repetir, uno de los peligros que van a enfrentar nuestros hijos cuando crezcan es la idolatría, y tenemos que prevenir esa situación con nuestro ejemplo. Lo segundo que se enseña con el ejemplo es amar a ese Dios único y verdadero. Dice versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En otras palabras, nuestros hijos tienen que ver que ese Dios del que les hablamos es objeto de nuestra veneración, de nuestra adoración, de nuestra devoción, de nuestra entrega total, que le cantamos a Él, que oramos a Él, que nos encomendamos a Él, que para todo lo tomamos en cuenta y sobre todo que hacemos un compromiso fuerte a través de nuestra relación personal con Él. Aquí recuerdo las palabras del Dr. James Dobson, muy conocido en el ámbito cristiano como consejero, como escritor. Una ocasión, él cuenta en una de sus conferencias que alguien le preguntó, ¿y cómo quiere que le recuerden sus hijos? Y él contestó, yo quiero que mis hijos, cuando hablen de mí, después de que yo haya muerto, ya no esté en este mundo, yo quiero que digan de mí, él oraba. Esa es la imagen que quiero que quede plasmada en su mente y en su corazón. Mi diaria comunión con Dios. Y aquí valdría la pena que nos preguntemos, mejor dicho, ¿cómo queremos que nos recuerden nuestros hijos en cuanto a nuestras convicciones espirituales? Es de esperarse que ellos nos recuerden por el hecho de que amamos a ese Dios del cual les hemos inculcado. Pero el amor a Dios no solamente está a través de la adoración, de la entrega total, de la devoción, sino a través de la obediencia. La obediencia es un buen indicador del amor, y particularmente del amor a Dios. Por eso dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso implica que las tendremos presentes como padres y habremos de cumplirlas fielmente, habremos de cumplir todo lo que el Señor manda en su palabra, que tomamos en serio lo que el Señor nos dice en la Escritura. Pero aquí hay una cosa muy importante: al cumplir nosotros con fidelidad los mandamientos de nuestro Dios, nuestros hijos deben ser testigos de que la obediencia a Dios, el cumplimiento de sus mandamientos, siempre trae resultados positivos, siempre trae bendición. Que ellos vean eso, que esté a la vista de ellos, que los resultados de la obediencia a Dios en un acto de amor siempre son para bien, porque nuestro Dios no es un Dios impositivo, cruel o sanguinario como a veces lo presentan algunas culturas o algunas religiones. Nuestro Dios es un Dios de amor, y si pide obediencia es para nuestro bienestar, como en el caso de nosotros, los padres que amamos a nuestros hijos, pedimos obediencia porque deseamos lo mejor para ellos. Hasta aquí entonces es importante enseñar a los hijos con el ejemplo, porque los hijos aprenden a través de la imitación. Antes de usar el raciocinio, antes de que aprendan a leer y escribir y a hacer ejercicio de su intelecto, ellos van a aprender por lo que vean y por lo que escuchen en nosotros. Por esto, este método y estos principios son importantes en la educación de los hijos.
Pero también dice la Escritura en lo que leímos que otro método que se utiliza para enseñar a los hijos en nuestra labor educativa en el hogar es la repetición constante. Y así dice el versículo 7 de lo que estamos leyendo de Deuteronomio capítulo 6. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aunque algunos subestiman este método de enseñanza, pero es el método más sencillo para fijar un conocimiento. Y en el texto hebreo, la expresión repetirás procede de una raíz verbal que significa o que hace referencia a afilar un instrumento que vamos a utilizar. Por ejemplo, las hermanas amas de casa, el cuchillo que van a usar en la cocina, el que trabaja en el campo, su machete, su hoz, qué sé yo, el que trabaja en algún taller, otras herramientas que va a utilizar para su trabajo, para su labor. Y así como no contamos las veces que tenemos que pasar la herramienta para afilarla, sino hasta que consideramos que está preparada, así la repetición de las enseñanzas para los hijos, de una manera incansable. Tal vez los hijos ya la sepan y hasta nos reclamen, oye, pero ya me dijiste eso, ya me lo sé, pues te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. Entonces el segundo método de enseñanza, a la luz de la palabra del Señor, en base al Padre Celestial, que es el educador por excelencia, es la repetición constante. Un tercer método es con ayudas visuales, con cosas que se vean, que estén a la vista de nuestros hijos. Y leo aquí los versículos 8 y 9. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y aquí hace referencia a algo que más adelante los judíos acostumbrarían hasta esta fecha, aquellos que son muy celosos del cumplimiento de la ley, y es la práctica de atarse el tejilín. ¿Qué es el tejilín? El tejilín son 2 correas de cuero. En una de ellas está una cajita donde están versículos de la palabra del Señor y se la atan aquí, en la frente. La otra es otra cajita con otras enseñanzas de la palabra del Señor y se la atan aquí precisamente, donde nos tomamos la presión arterial y se amarra con una cinta de cuero y se hace un nudo en la palma de la mano. Eso es el tejilín. Los judíos, vuelvo a repetir, acostumbran eso y pues en el tiempo del Señor Jesucristo se convirtió solamente en una costumbre vacía, porque ellos perdieron el significado de la enseñanza del Señor. Pero ¿qué nos enseña el tejilín? ¿Qué trata de decirnos el Señor con el tejilín? 1, que la ley es para la mente, que la palabra del Señor, las enseñanzas del Señor, los mandamientos del Señor deben estar siempre en nuestra mente, siempre en nuestro entendimiento. Y las enseñanzas del Señor deben de estar en nuestro corazón. Por eso el tejilín se ata en la mano, en el brazo izquierdo, que es el brazo que se encuentra más cerca de nuestro corazón. Bueno, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué simbología tiene? ¿Qué indicador tiene? Bueno, que la conducta humana, nuestros hijos deben entender que la conducta humana, que todas nuestras motivaciones, nuestras actitudes, todo lo relacionado con nuestro comportamiento, tiene que ver con la palabra del Señor. La palabra de Dios debe determinar lo que pensamos, porque aquí se originan las motivaciones. Aquí se origina lo que vamos a hacer, la manera como nos vamos a comportar. Y por eso la palabra del Señor tiene que estar aquí. Y también nuestra conducta se determina en nuestras emociones, en el corazón, lo que sentimos. El ser humano desafortunadamente actúa por impulsos. Actúa y después piensa. O se deja arrebatar por sus emociones, actúa y después se arrepiente. Y esto particularmente es una característica propia de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ellos en muchas ocasiones nos piden perdón y se arrepienten de cosas que dijeron o que hicieron porque actuaron impulsivamente.
Pero esto tiene un remedio. Si les enseñamos, vuelvo a repetir, la ley de Dios, la palabra del Señor es para la mente y para las emociones. Y que la conducta de ellos no debe estar determinada por impulsos, sino por principios, por valores establecidos en la palabra del Señor. Luego leo el 9, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y de tal manera que en los dinteles o en las columnas de las entradas tenía que escribirse la ley. En ese tiempo hay una costumbre en las familias cristianas, es poner textos de la palabra del Señor a la vista, en la recámara, en la sala, qué sé yo, en algún lugar que estén a la vista de todos. O por ejemplo, ahí aparecen textos muy bonitos como por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, que hace referencia a una promesa, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como una declaración de ánimo para la familia. Pero aunque eso es bueno, lo cierto es que todas las cosas que vemos nos hablan de Dios, nos hablan del poder de Dios, nos hablan del amor de Dios, nos hablan de la generosidad de Dios. Los alimentos nos hablan de Dios. Los hijos tal vez no lo sepan, pero tenemos que enseñarles. Una mascota simplemente nos habla de la maravillosa creación de Dios y que entrega como un regalo a los hijos, su gatito, su perrito, qué sé yo. Y más si le salimos afuera y contemplamos las cosas que Dios ha hecho, esto nos hablará también del Señor. Entonces, se habla o enseñamos con ayudas visuales. Pero para terminar esta segunda parte de nuestra lección, hay otro elemento importante en la educación de nuestros hijos en cuanto a valores, y es la enseñanza de la gratitud. Desafortunadamente, la naturaleza humana hace que los hijos sean egoístas y que crean que todo lo merecen. Y cuando eso pasan cosas muy tristes en el hogar. Hay un problema de conducta en los niños que se llama el síndrome del emperador, del niño que ve a sus padres como criados y que crece con la idea de que todo el mundo tiene la obligación de servirle. Pero eso es malo, y por eso el Señor lo previene y enseña en los versículos del 10 al 12 que nosotros los padres debemos ser agradecidos para que los hijos sean agradecidos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra prometida, vas a encontrar la mesa puesta, vas a habitar casas que tú no construiste, vas a extraer agua de cisternas que tú no cavaste, o sea, pozos que tú no horadaste, no escarbaste, vas a cosechar viñas y olivares que tú no plantaste. Y acuérdate de dónde venías de ser un esclavo y cruzaste por un desierto lleno de necesidades, y Dios ha sido generoso contigo y te da estas cosas. Tenlo presente, no olvides que todo lo que tienes es por un Dios generoso. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos no van a tener que construir una casa, al menos después cuando ya se casen y formen su familia. No tienen que ir a trabajar para comprar sus alimentos. Todo lo tendrán en la mesa a través del esfuerzo de sus padres. Pero yendo más atrás, es Dios el que provee todas esas cosas. Dios les ha dado unos padres, y a esos padres ya ellos les ha dado vida, porque la vida es esencial, es el primer don de Dios. Salud, porque a veces aunque se tiene vida, si no se tiene salud no se tiene nada. Dios ha dado inteligencia, oportunidades a los padres para ganarse el pan de cada día, y así vienen al hogar alimentos, vestido, provisión para la educación y qué sé yo, tantas cosas. Y eso los hijos deben entenderlo, para que de esa manera aprendan a través de los padres gratitud. La gratitud que se manifiesta a través de la adoración. La adoración es el reconocimiento de un Dios generoso. La obediencia. No podemos pagarle a Dios lo que hace por nosotros,
pero una manera de demostrar nuestra gratitud es obedeciéndole. Y la fidelidad, que cuando ellos crezcan no olviden este Dios, porque desafortunadamente, vuelvo a repetir, como decía hace un rato, van a encontrarse con un mundo de ídolos, el humanismo, el ateísmo y otras ideas contrarias al temor de Dios. Van a tratar de romper su compromiso con Dios, y por ello es importante que ellos entiendan que la fidelidad es una muestra de gratitud a nuestro Dios generoso. Hasta aquí la segunda parte y les esperamos en la tercera.